Digamos. Listo. Ok. Pues vamos a comenzar con este tema de Big Data. Em, Permítanme. Bueno, perdón. Ok. Bueno, quisiera comenzar con esta frase de Carl Sagan, que dice que hemos averiguado que vivimos en un insignificante planeta de una triste estrella perdida en una galaxia, metida en una esquina olvidada de un universo en el cual hay muchas más galaxias que personas. Bueno, en esta frase pues nos hace reflexionar sobre la grandeza del universo. Y bueno, en sí, en este curso vamos a ver o tratar de hacer también como una analogía, una reflexión, pero en cuanto al universo de datos, para que tengamos una idea más o menos de qué tantos datos hemos generado, qué tantos datos hay a nuestro alrededor. Y bueno, pues tenemos aquí algunas estadísticas que, bueno, los datos nunca duermen. Por ejemplo, estos son números que ocurren cada minuto. Por ejemplo, cada minuto hay más de 100.000 llamadas de Skype. Igualmente, cada minuto se reproducen más de 300 horas de video nuevo en YouTube. Igualmente, cada minuto se reproducen más de 77.000 horas de video en Netflix. Bueno, la fuente de esa información pues es esta infografía, que pues aquí ya se ven algunos otros datos. Perdón, más bien en YouTube, no es de que se reproduzcan, sino más bien que cada minuto se suben 300 horas de video nuevo. Bueno, vemos aquí por ejemplo también el caso de Facebook, que igualmente cada minuto hay más de 4 millones de usuarios dándole like a alguna entrada. Eh, bueno, por ejemplo, también en Amazon, que igualmente cada minuto tiene más de 4.310 visitantes únicos. O la tienda de Apple, que igual cada minuto tiene más de 51.000 descargas de aplicaciones. Y bueno, pues ya se ven ahí otras estadísticas similares de otras redes sociales o páginas pues muy conocidas. Y bueno, vamos a ver. Pues, ¿qué tiene que ver todo esto con el mundo real? Normalmente cuando damos este curso de manera presencial, pues solemos hacer estas preguntas, ¿no? Que son un tanto polémicas, que bueno, un poco más adelante vamos a ver como la razón de ellas, pero bueno, pues es esto, ¿no? Si hablaríamos con una computadora, y si sí lo haríamos, ¿qué le diríamos? Eh, no sé, quizás si eh, ustedes llegan a hablar con el asistente de voz de sus teléfonos, como el de Apple, de Siri. Y bueno, otra más es que si serían capaces de enamorarse de algún sistema, o si dejarían que un sistema decida acerca de una operación o un tratamiento médico de alguien amado. Bueno, para tomar un poco de relevancia con todo esto, voy a mostrarles unos videos. Eh, Perdón, ok, lo voy a poner de nuevo. Quizá no les llega el audio de este video, pero bueno, vean principalmente la imagen, es como la parte eh, que quisiera que notaran más. Y bueno, después de este les pondré otro más y a continuación, pues voy a comentarles por qué, bueno, el propósito de que ponga estos videos. Bueno, voy a correr este.
Ok, ese fue el primer video. Vamos a ver el siguiente. Technology has helped us go further, go faster, go to the moon, solve problems previous generations. But can technology think? Watson can. IBM Watson is a technology unlike any that's come before. Because rather than force humans to think like a computer, Watson interacts with humans on human terms. Watson can read and understand natural language, like tweets, texts, articles, studies, and reports, making as much as 80% of the data is wrong. A simple internet search can't do that. Asked a question, Watson generates a hypothesis and comes up with both a response and a level of confidence. And then Watson shows you the steps it takes to get to that response. Okay, Watson is reasoning. You don't program Watson, you work with Watson. And through your interactions with it, it learns, just like we do. Every experience you give it makes it smarter and faster. But in addition to learning, Watson can also teach. A new generation of doctors are helping Watson learn the language of medicine. In turn, Watson is helping teach doctors by providing possible treatment options. Watson is learning the language of finance to help investment advisors recommend the best way to plan for retirement. The IBM Watson Engagement Advisor can react to a caller's questions and help operators find the right answers faster. The IBM Watson Discovery Advisor helps researchers uncover patterns that are hiding in mountains of data and then share these new insights with colleagues. With Watson Analytics, you can ask Watson a question, and Watson can show you what the data means in a way that's easy for anyone to understand and share. The IBM Watson Developers Cloud offers software vendors and developers the technology and tools they need to take advantage of Watson's cognitive power. Accessible on the cloud, anytime. This generation of problem solvers is going to learn much faster with Watson, and Watson in turn will learn much faster with us. Developers will solve new problems, business leaders will ask bigger questions, and together we'll do things generations before couldn't dream. Ok. Bueno, el propósito de estos dos videos es pues que nosotros podamos reflexionar el qué tan lejos está la ficción de la realidad. El primer video es un extracto de una película llamada Minority Report, que se estrenó en 2002, en el cual pues podemos ver cómo el actor va caminando y hay murales a su alrededor, que es como publicidad personalizada para él. Incluso con uno de ellos interactúa con él. Bueno, pues sí, alguna inteligencia artificial que está hablándole y pues sí, como interactuando como si fuera una persona real. El segundo video es un video promocional de un producto, bueno, un conjunto de productos que lanzó Apple bajo el nombre de Watson. En este se ve un poco más la relación con las preguntas anteriores. Por ejemplo, que si ustedes permitirían que un sistema, un robot, algo por el estilo, decida sobre el tratamiento médico de un ser querido, de ustedes mismos. Ahí mencionan el video como este producto, bueno, este sistema de IBM, Watson, está aprendiendo el lenguaje médico de forma como, pues un tanto natural, no tanto como se ha solido hacer desde los inicios de la computación, que es como programando, cosas así, sino más bien con ciertas tecnologías le están facilitando que los médicos con su lenguaje natural le enseñan al sistema y a su vez lo que van entendiendo el sistema sirve para enseñar a nuevos médicos. Menciona por ahí también que se está usando para, o bueno, está aprendiendo el lenguaje financiero
para que en cierto momento pueda ayudar a una persona a elegir la mejor alternativa que tiene para invertir en su Afore, en algo que, pues a futuro pues sirva como un fondo de su jubilación. Eh, bueno, las preguntas también, pues muchas de ellas son relacionadas a esta misma temática, ¿no? ¿Qué tanto, bueno, ahorita quizá nos puedan parecer ridículas o muy, muy difíciles de pensar, pero realmente, ¿qué tan lejos estamos de eso? Y más que nada, ¿qué tecnologías nos van a permitir acercarnos más a que esas cosas que consideramos como ficción se vuelvan una realidad? Bueno, aquí pues va a estar muy relacionado el tema de Big Data, que en sí pues es un conjunto de herramientas, un conjunto de sistemas y bueno, de varias tecnologías que se van a unir para poder procesar grandes cantidades de datos. Eh, bueno, aquí pues viene como un poco más claro esta parte, que es el Big Data. Bueno, se refiere a grandes cantidades de datos que cuentan con determinadas características. Estas son las tres principales, que tienen un gran volumen, que su fuente de información, sus datos son muy variables, y además necesitamos procesar todo eso con una velocidad alta, es decir, necesitamos que sean procesados en tiempo real o semirreal. Y pues en sí todo esto los vuelve difíciles a estos datos de capturar, de gestionar y analizar con herramientas tradicionales. En esencia podríamos considerar pues así el Big Data como un conjunto de herramientas que nos van a ayudar a procesar y bueno, convertir esos datos en información que nos dé mayor valor que los datos por sí mismos. Y bueno, vamos a ver lo que se le llama las 3 Bs del Big Data, eh, que bueno, aquí se retoman los 3 puntos que mencioné previamente, pero miren, por ejemplo, aquí en el aspecto de la velocidad, entre más al centro del círculo está, más alejado está de ser un caso en el que se esté utilizando Big Data. Es decir, por ejemplo, aquí en velocidad, al centro se mencionan los procesos batch. Bueno, esto pues, quizá no les suena tan conocido, pero bueno, en el mundo de los sistemas existen este tipo de procesos que sirven para que nosotros pongamos a una computadora a que realice ciertos procesos de forma automática. Y generalmente estos procesos duran horas, quizás hasta 10. Es decir, es un proceso que dejamos allí y hasta que termine. O sea, pues lleva bastante tiempo. Después de eso, pues vamos a tener como un segundo nivel o algo un poco más rápido, aquellos procesos que programamos en la computadora y que nos dan un resultado de manera periódica, es decir, un poquito más rápido. Después de eso, pues ya nos estamos acercando al tiempo real. Y como, digamos, en la cúspide, en el ideal para considerarlo como Big Data, está el tiempo real, es decir, que la velocidad en la que se está procesando todos los datos que nos están generando información es en tiempo real. En el aspecto de la variedad, vamos a encontrar distintas fuentes de información y como en distintos formatos. Lo mismo, entre más al centro del círculo está, más alejado está del Big Data. Es decir, si trabajamos solamente con datos que no están estructurados, eh, no es tal cual como un Big Data. Si además de que estemos analizando datos no estructurados, le añadimos datos de una base de datos, o en estos formatos que vienen después de JSON, XML, SMS, o incluso analizamos datos de dispositivos móviles o videos. En ese caso ya es más apegado
a Big Data, es decir, ya está complicándose más el poder analizar esos datos. Y en el aspecto del volumen, pues igual del centro, pues tenemos como la fuente de información es muy pequeña, está en kilobytes, en megabytes, y entre más se va hacia afuera, ya se está hablando de que se están analizando grandes cantidades, es decir, ya son yetabytes o zettabytes. Bueno, quizá esta parte, pues, les suena un poco lo de megabytes, gigabytes, que es como con lo que más interactuamos últimamente. Para dejarlo un poco más claro, puse esta tabla que, bueno, aquí se explica perdón, las unidades de medida que se utilizan en computación para determinar qué tanto almacenamiento tiene un dispositivo. La unidad más básica, más elemental, son los bits. Los bits ustedes podrían, bueno, para que, bueno, más bien, los bits son, pues, digamos, como si fuera un milímetro, un miligramo, o sea, como lo más básico, lo más pequeño. Partiendo de eso, pues, tenemos el byte, que es 8 bits. Eh, un byte, pues podríamos verlo como cuando ustedes hacen un fichero de texto, un archivo de texto. Cada letra, cada número que pongan, dependiendo del formato, pero casi siempre va a aumentar el tamaño de ese archivo en un byte. Entonces, bueno, es como uno de los más pequeños también. Y bueno, de allí ya le sigue lo que es el kilobyte, que van a ser 1024 bytes. Esto de 1024, o sea, no está cerrado totalmente a 1000 porque se basa mucho en el código, más bien en el sistema binario. Entonces, bueno, de ahí surge 1024 porque es como ir una potencia de 2. Entonces, bueno, de ahí ya los demás, en esencia es como 1024 del anterior, es decir, el megabyte son 1024 kilobytes, gigabytes son 1024 megabytes, terabyte, 1024 gigabytes, petabyte, 1024 terabytes, es decir, eh, en este caso, principalmente se está hablando de que estaríamos trabajando con información que ya son terabytes o petabytes, que pues, es bastante grande el volumen. Y bueno, retomando un poco lo que mencionaba previamente, si usáramos herramientas tradicionales como los ficheros batch, que son archivos por lotes, en esos casos pues sería muy tardado procesar toda esa información y no se estaría cumpliendo con el punto de que se obtenga información en tiempo real. Bueno, antes de pasar a esto, bueno, en este caso, Big Data, pues los primeros que tuvieron que enfrentarse a esta problemática de, de tener que procesar grandes cantidades de información, pues fue precisamente Google, que pues ellos recopilan demasiados datos de distintas fuentes y bueno, pues por ahí de inicios del 2000 ellos tuvieron que encontrar una alternativa que fuera eh, pues digamos más económica, más rápida y confiable de poder procesar bueno, esos volúmenes tan enormes de datos y generar información a través de ellos. Y bueno, pues igualmente ellos fueron los pioneros en el desarrollo de los primeros sistemas que se enfocaron al análisis de Big Data. Bueno, hay otro punto aquí muy importante que es el de dónde surgen los datos para que nosotros podamos utilizar estas herramientas del Big Data. Entonces, bueno, pues estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, puede ser de las redes sociales. Cada que hay una reacción, un tweet, un post o alguna entrada en un blog, todo eso va generando datos, va generando, pues sí, esto se va llevando como un registro, una huella de nuestra actividad en la web.
También pueden surgir datos a partir de la interacción entre máquinas. Es decir, con sensores, por ejemplo, de velocidad, de temperatura, eh, la mayoría de las veces van a estar registrándose cuáles fueron eh, esas velocidades, esas temperaturas. Igualmente, pues a partir de transacciones que hacemos todos los días de manera común, también se va a ir generando datos, por ejemplo, a través de una facturación digital. eh, Cuando asistimos a algún servicio médico o simplemente por el hecho de que hagamos una llamada telefónica, todo eso igual va generando datos. Otro pues también podría ser aquí a partir de sistemas biométricos, por ejemplo, los que nos leen huellas digitales o hacen un reconocimiento facial. Y bueno, pues también de fuentes o actividades personales, por ejemplo, el envío de correos electrónicos o que nos realicemos algún estudio médico. Entonces, bueno, eh, estos datos también vamos a considerar que pueden ser abiertos y no abiertos. Vamos a enfocarnos un poco más ahorita en los que son abiertos porque van a ser como la principal fuente de información. Cuando pues no tenemos algo como específico, podemos partir de estos, de los que son abiertos. Y bueno, aquí vamos a ver una analogía que es con comida para tratar de explicar qué son estos datos abiertos. Por ejemplo, aquí pues tenemos la imagen de un pollo crudo que pues no se antoja, no se ve como apetecible. Eh, y bueno, aquí en cambio pues ya está preparado con mole, arroz, frijoles, que van a ser algo un tanto típico de acá de México, pero pues aún así ya cambia la vista, ya se ve más antojable el pollo que la imagen anterior, que estaba crudo. Eh, bueno, aquí la analogía sería la siguiente. Eh, los ingredientes que se utilizaron para preparar pollo con mole y su guarnición y demás, eh, podríamos hacer la analogía que son datos en crudo, datos que obtenemos de alguna fuente. Cuando nosotros los ingredientes les damos una preparación, es decir, ya preparamos el platillo, viene siendo algo similar a que nosotros los datos que tenemos de origen los procesemos, los analicemos y en ese momento ya nos va a generar una información, ya algo más resumido, más valioso para nosotros. Si a este mismo, el caso del pollo, lo ponemos bonito, es decir, ya se le pone ahí el ajonjolí, su ramita de bueno, esta ramita verde que tiene ahí no sé exactamente de qué es, pero bueno, ya se le empieza a poner así como una presentación algo más agradable. Viene siendo algo similar a que nosotros tomemos la información que ya habíamos obtenido del procesamiento de los datos y le damos una presentación más fácil de digerir, más fácil de comprender. Por ejemplo, que si de esa información surgieron números, que los grafiquemos, que, no sé, apliquemos un formato pues agradable. Ahora, regresando al caso del pollo, pues ya que está bonito y todo, pues lo vamos a comer. Va a ser algo similar en el caso de esto, de los datos, ya que nos generaron una información y ya tiene una buena presentación. Todo eso se hace con el propósito de que genere un conocimiento. Eh, y bueno, como último punto, en el caso de la comida, pues casi siempre queremos compartirla como con nuestros familiares, nuestros amigos que disfruten de lo mismo que nosotros. Algo similar vendría siendo con todo esto de los datos. O sea, una vez que nosotros ya tenemos los tenemos procesados como información, presentables y pueden generar conocimiento, si los compartimos de forma abierta, pues ya estamos abriéndonos, es decir, pues sí, poniéndolo como a disposición de la comunidad
en Internet para que hagan uso de ellos. Bueno, aquí viene muy relacionado este concepto de copyleft, que en sí está influenciado por el concepto de software libre y sus libertades, las cuales fueron definidas por Richard Stallman en 1983. En sí en ellas pues se habla de que el uso, es decir, eh, que debería de haber cierta libertad para que cualquiera pueda usar un programa con cualquier propósito. Otra parte aquí de su filosofía es respecto a que también cualquier persona debería ser capaz de, bueno, tener la libertad de estudiar cómo funciona un programa, modificarlo y adaptarlo. Asimismo que también pueda hacer una distribución de tantas copias como quiera sin tener alguna limitación. O incluso hacer mejoras del software original y publicar los resultados del mismo para seguir dando beneficios hacia la sociedad. Ahora vamos a ver pues, qué son los datos abiertos. De una forma similar a este caso del software, los datos abiertos son aquellos que nos van a permitir darles uso, modificarlos, distribuirlos, y todo ello con cualquier propósito, incluso un propósito comercial. Y cuando más, pues que estén sujetos al requerimiento de atribución, es decir, de que digamos cuál es la fuente. Eh, Igualmente, pues los datos abiertos no deben de tener restricciones financieras, es decir, que no sea necesario que paguemos por una copia en CD o por una copia impresa. Igualmente que no sea necesario que tengamos que presentarnos personalmente, es decir, que estén disponibles desde algún acceso a Internet. Tampoco deben de tener restricciones de distribución, es decir, licencias que sean restrictivas o que tengan derechos reservados o usar dobles licencias. Y bueno, aquí se considera que los datos en sí no tienen como tal a un autor. En cuanto a la reutilización, pues no deben de tener restricciones para un uso comercial. Eh, Aquí hay un ejemplo de algunos repositorios de datos. Permítanme. Ok, este es el ejemplo. Pero bueno, en sí, este es una página en la que vienen varios repositorios digitales de la Universidad de Barcelona. Algunos de ellos son repositorios no de datos, sino de documentos. Eh, no sé si estén familiarizados con estos conceptos de repositorios, pero bueno, en esencia, un repositorio de archivos, de documentos, comúnmente se utiliza para subir tesis, artículos de revistas, escritos que surgieron de alguna conferencia, cosas por el estilo. Los repositorios de datos, a diferencia de ellos, se refieren más que nada a, a datos que se utilizaron para llegar a realizar estos otros documentos que he mencionado previamente, las tesis, los artículos de revistas. Es decir, por ejemplo, si en un artículo viene alguna gráfica que nos hable, por ejemplo, de la población de cierto país en los últimos 30 años, para generar esa gráfica, pues se debe partir de una fuente de información, es decir, de una tabla en la cual tengamos desglosados esos datos. En este caso, esa tabla vendría siendo como el principal insumo, lo principal que se estaría subiendo a este tipo de repositorios de datos. Y bueno, pues aquí está mezclado, algunos de ellos son repositorios de datos y otros son de documentos.
Bueno, en el caso de los datos abiertos vamos a ver que hay tres principales fuentes. Es decir, vamos a tener datos que son de gobierno, datos de instituciones públicas y datos de investigación. En el caso de bueno, la página que mostré previamente, si entráramos a uno de sus repositorios, allí podríamos encontrar datos abiertos de investigación, que, bueno, en cierta forma, pues también, pues, parten de instituciones públicas, pero bueno, vamos a ver un ejemplo de esto de los datos abiertos de gobierno. Este es un portal que creó el gobierno de México, en el que pues nos dicen aquí que podemos descubrir datos abiertos de nuestro gobierno. Está como por categorías de cultura y turismo, desarrollo, economía, etcétera. Entonces, bueno, por ejemplo, si yo quisiera saber algo sobre educación, puedo ir a esta categoría. De inicio, pues me indica aquí la cantidad de datos que voy a encontrar en esta categoría, 616. Y pues aquí me va indicando el tipo de datos que me va a dar, qué institución los está proveyendo y en qué formato vienen esos datos. Por ejemplo, aquí pues habla de oficios, documentos institucionales de INECOL, plan de apertura institucional de INECOL. Vamos a ver un poco más abajo qué otras tiene. Eh, Selección de aspirantes, igualmente de esta institución de INECOL. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, esta selección de aspirantes, que aquí me menciona que está en CCB. Bueno, de inicio aquí, pues me dice que es un conjunto de datos que resume el desempeño de los aspirantes en las diversas evaluaciones realizadas durante el proceso de selección. Ok, vamos a descargarlo. Está tardando algo en responderme. Bueno, si no, por lo menos les muestro otros ejemplos que ya había bajado previamente. Igualmente esto lo descargué de esa página, pero fue de algún otro tipo de datos. Ok. Bueno, por ejemplo aquí, en este caso, era datos sobre becas que fueron otorgadas. Me parece que, bueno, no recuerdo exactamente de qué institución, pero bueno, eh, aquí pues no, lo que indica en estos datos es en qué nivel de educación fue otorgada la beca, en medio superior, superior o iniciación, eh, bajo qué modalidad, es decir, qué concepto fue el que se usó para otorgar esas becas y la cantidad de becas que se otorgaron. En sí, pues todos los datos que vamos a descargar de allí van a ser algo similar a esto, son como tablas que nos van a estar pues proveyendo de cierta información. En este caso, pues nos está resumiendo el caso de las becas por año, es decir, desde 2014 al 2016, cuántas fueron otorgadas y bajo qué concepto, y también a qué nivel. Em, Creo que sigue sin responder Bueno, está algo raro, pero bueno, en esencia es eso. Vamos a poder descargar de este portal documentos similares sobre distintas temáticas, sobre distintos pues aspectos como este caso que era el de aspirantes de programas de posgrado. Bueno,
Vamos a retomar. Ok, en cuanto a los datos de investigación abiertos, estos van a poder surgir de distintas circunstancias o distintas actividades. Por ejemplo, pueden surgir a partir de los experimentos científicos o de simulaciones, este, también de observaciones que se realicen, por ejemplo, de censos, registros de votos, también a partir de datos derivados como un resultado del proceso de combinación de datos sin procesar con otro tipo de datos. Igualmente pueden ser datos referenciales como fórmulas, estructuras químicas o que surjan bueno, que sean materiales complementarios como instrucciones de codificación, gráficos sobre los datos, diccionarios de datos, etc. Eh, en este punto, bueno, también es importante que reconozcamos qué cosas no son datos abiertos, es decir, en este caso la National Institute of Health define que lo siguiente no puede ser considerado como datos abiertos, es decir, las notas de laboratorio, los conjuntos de datos parciales, análisis preliminares, borradores de trabajos, planes para investigaciones futuras, la comunicación entre colegas y los objetos físicos. Bueno, su clasificación de estos datos de investigación, de acuerdo a la National Science Foundation, es que existen tres tipos de datos. Los que surgen de observaciones, que pueden ser registros históricos y que son irrepetibles. Los que surgen de experimentos, bueno, que son experimentales, que son datos que acompañan a los experimentos. Y los computacionales, que son datos que acompañan a las simulaciones. Vamos a saltarnos este punto. Bueno, esta es una página interesante, es del CERN. Aquí nos dice que podemos explorar entre más de 1 petabyte de datos abiertos sobre física de partículas. Vamos a ver, esto lo tengo abierto por acá. Permítanme un poco. Aquí está. Bueno, aquí pues es datos que ha ido recopilando esta institución y pues tiene bastantes, es más de 1 petabyte. Aquí pues no sabemos exactamente cómo qué buscar, nos da algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí conjuntos de datos de colisiones. Mm, bueno, no sé sobre física, pero bueno, vamos a ver algún ejemplo para ver más o menos qué datos nos arroja. Ok, bien hasta el final. En este caso es un archivo de texto el que me permite descargar. Y aquí está. Bueno, en este caso parece que son como archivos todo esto, todo lo que contiene el documento. Vamos a ver otro ejemplo mejor. Vemos que tiene este. Parece que va a ser el mismo caso. Sí. Bueno, habría que explorar un poco más, pero aquí también vamos a poder encontrar archivos así como el que vimos previamente, como este, que bueno, pues van a hablar más como de cosas de física, bueno, datos que ha generado ahí el CERN. Pero bueno, ahí la cuestión es que pues tiene una fuente de información muy grande, tiene demasiados datos. Este,
Ok, vamos a retomar aquí. Ok, bueno, antes de pasar a este punto, bueno, quisiera aquí comentarles también este punto de las 5 estrellas de los datos abiertos. Esta parte nos va a ayudar a identificar qué tan abiertos son los datos con los que estamos trabajando. Eh, bueno, aquí pues estos 5 estrellas fueron, bueno, este sistema para identificar qué tan abiertos son los datos fue sugerido por Tim Berners-Lee, que es como el padre del Internet. Bueno, vamos a tener aquí, por ejemplo, que se pueden considerar datos abiertos aquellos que se publican en la web con cualquier formato y bajo una licencia abierta. De hecho, aquí nos muestra un ejemplo. Vamos a verlo. Bueno, por ejemplo, aquí es un archivo PDF y pues contiene una pequeña tabla que nos habla sobre las temperaturas en ciertos días en Galway, Irlanda. Va a tener una estrella más si además de que se publica en Internet, se publica como datos estructurados, es decir, como un archivo de Excel en vez de una imagen o un PDF como el ejemplo anterior. Y pues ya viene aquí un ejemplo. Ahí, aquí está. Vamos a verlo. A ver, permítanme. Vamos de nuevo. Y vamos a abrir directamente. Ok. Ok, es el mismo ejemplo que vimos previamente, nada más que en este caso pues ya es un archivo de Excel que me permite aquí fácilmente manipular estos datos. En cierto momento pues también podría graficarlos de una forma fácil con las herramientas de Excel. Ok, el siguiente, o sea, va a tener una estrella más, o va a ser más abierto si usa formatos no propietarios. Por ejemplo, en lugar de que sea Excel, que sea un CSV. CSV, bueno, por si no lo conocen, es un formato que es valores separados por comas. Eh, en esencia, bueno, aquí este, vamos a tener una visualización similar en Excel. La diferencia es que este tipo de archivos CSV no va a estar limitado solamente a Excel, podríamos abrirlo con otros programas abiertos. Como OpenOffice, LibreOffice, y pues se va a ver siempre de una forma adecuada. En cambio, en el caso de Excel, el formato que el propio programa de Microsoft le pone, a veces no permite que se visualice igual en otros programas como estos que mencionaba, de OpenOffice o LibreOffice. Va a tener una estrella más, o sea, 4, si además utiliza URIs para anotar cosas. Las URIs son como para relacionar cosas en Internet. La URI más conocida pues, son las URLs, como las direcciones de las páginas. Vemos aquí un ejemplo. Este, bueno, este es el ejemplo. Aquí, más que nada, es porque está como una página web. Es decir, sigue siendo como editable y todo, o más bien fácil de pasar a algún programa para editar. Pero bueno, es una página web. Y en la quinta fase, o sea, cuando ya tiene todas las estrellas de que sí es totalmente abierto, es que además de todo está enlazando datos para darle un contexto a la información. El ejemplo pues, es esencialmente el mismo que tenemos en las 4 estrellas, pero aquí en el D5 tenemos activado como un enlace el concepto de temperatura. Es decir, ya está enlazando esta información con otra información. Bueno, eso es para identificar qué tan abiertos son los formatos. Y
Bueno, aquí pues como ven, esta parte del formato pues juega un papel importante. Por ejemplo, acá en esta página podríamos ver que que está como CSV, es más abierto que estos que están como Oracle o como Excel. O estos de acá que también son formatos de Excel, son un poquito menos abiertos. Y bueno, vamos a ver también bueno, ahora sí pasamos al siguiente tema, que es la innovación a partir de datos. Es decir, ¿qué podemos lograr con ellos? Vamos a ver algunos ejemplos. Esto vendría siendo como lo que, retomando el ejemplo del pollo crudo, es decir, por ejemplo, aquí a partir de este portal de datos del gobierno de México, pues es los datos en bruto. Bueno, aquí sigue siendo como un ejemplo de todos estos datos que podemos obtener de esa página. Y bueno, este es un ejemplo de algo que se creó a partir de estos datos de gobierno, que se trata pues en este caso, un artículo de una revista, que pues tiene este título muy, digamos, controvertido o alarmante, que nos dice que pasan apenas con 6 los mejores profesores. Bueno, aquí pues la persona que hizo el artículo, quizá con colaboradores o alguien, se puso a analizar estos datos abiertos de gobierno y pues se dio cuenta que, bueno, generó información a partir de todos ellos y se dio cuenta de esto, ¿no? Que pues está bajo el nivel de los profesores. Eh, bueno, aquí pues tenemos que innovar requiere la capacidad para recopilar datos, transformarlos, procesarlos y pues también que se puedan analizar. Y además que podamos representarlos de alguna forma que genere conocimiento. Bueno, aquí hay un punto también importante que es el uso comercial de los datos. Que bueno, eh, en sí pues tenemos que los ciudadanos pagan impuestos. A partir de esos impuestos, entre otras cosas, pues las universidades reciben recursos públicos. Entonces, a su vez, también tenemos que las investigaciones y los datos deben de ser públicos, porque, bueno, más bien, eh, esto va a permitir que los científicos accedan y generen más ciencia. Así los ciudadanos van a poder seguir emprendiendo, se van a generar insumos locales, empleos locales, se regresa el dinero a los ciudadanos y a su vez también las empresas pueden generar tecnología para su país y pues también se sigue quedando el conocimiento en su país o en otros más. Y bueno, aquí pues ya se completa el círculo, es decir, la idea de mencionar esto es que pues además de que se proporcionan datos o pues información de investigación de una forma abierta, se debería o bueno, lo ideal sería que se permita también un uso comercial, porque pues en sí esos datos, esa información está surgiendo de recursos públicos, que bueno, en este círculo pues se ve como, pues sí, que las empresas juegan un papel importante en este punto de que se genere esa información. Eh, bueno, voy a mostrarles este pequeño video también, que es un ejemplo de innovación a partir de datos. Pertenece a una ciudad canadiense y bueno, aquí antes de ponerlo les explico un poco. Perdón. En este portal lo que permitía, bueno, ya no existe actualmente, pero lo que permitía era que cualquier persona de esa ciudad, si tenía la idea de emprender un nuevo negocio,
podía indicar el tipo de negocio que quería abrir y a partir de eso le iba preguntando ciertas cosas, o sea, como si ya tenía el lugar, de qué tamaño es el lugar, su presupuesto y demás. Y en base a ello, al final le mostraba todos los permisos que iba a tener que tramitar y cuánto le iba a costar. En sí todo esto fue algo que ellos generaron a partir de datos abiertos. Bueno, voy a ponerlo. De hecho, desde ahí pues ya le está mostrando información. Poco a poco la va actualizando conforme va respondiendo más preguntas. Y listo, pues ahí ya le saca un resumen de todo lo que va a tener que, perdón, de todo lo que tiene que pagar y todos los trámites que va a tener que realizar, en este caso para un restaurante. Eh, Vemos otro ejemplo. Este es el caso de una página también de acá de México, bueno, esta es de México más bien, que se llama Mejora tu Escuela, que igualmente ellos partieron de datos abiertos de gobierno para generarla y en esencia lo que permiten aquí ellos es que si tú como padre estás preocupado por la educación de tu hijo y quieres saber cuál es la mejor escuela de la zona en la que lo puedes inscribir, puedes entrar aquí y ver la calificación que tiene. La calificación pues, se basa en distintos criterios, por ejemplo, el rendimiento de los profesores y cosas por el estilo. Pero bueno, aquí pues las agrupa por ubicación, por nivel de estudios, los turnos, si es privada o pública. Y en base a eso, pues ya le va a dar una calificación, como en este caso, pues la única que aparece, pues dice que es excelente. Bueno, aquí se ven más ejemplos de escuelas, que en este caso, pues todo la está calificando como excelente. Pero bueno, pues puede ser aquí para los padres una buena guía para saber dónde inscribir a sus hijos y pues está basando de origen en datos públicos de gobierno. Posteriormente, pues aquí las personas que interactúan con la página también la van alimentando, también van poniendo sus opiniones y pues van reforzando, retroalimentando la información que ya tiene eh, procesada a partir de estos datos de gobierno. Bueno, este es un ejercicio que solemos poner también en estos cursos de Big Data, se los menciono solo por si en cierto momento les interesa pensar en algo como esto. Eh, Aquí lo que solemos pedir a los participantes es que realicen una propuesta de investigación, es decir, a partir de qué fuente obtendrían datos, es decir, si obtendrían datos de gobierno, de un estudio de investigación, en fin, de qué parte los obtendrían y qué podrían hacer con ellos para emprender una nueva idea, un nuevo servicio o algo por el estilo. Y a su vez, ¿por qué creen que podría funcionar? Bueno, para tener una idea un poco más clara del propósito de esto, o como un ejemplo más o menos, podríamos ver un poco como el caso de Netflix. En el caso de Netflix, la fuente de información que ellos tienen, pues es la información que obtienen de sus usuarios. En ese caso, pues viene por sus interacciones. Por ejemplo, desde que se inscribe uno a Netflix,
Nos pregunta cuáles son nuestras películas favoritas y en base a ello nos va a dar recomendaciones. En ese caso, pues el emprendimiento vendría siendo esa parte, ¿no? El dar un plus al usuario para que prefiera nuestro servicio. En ese caso, pues el hecho de que recomienda nuevas películas en base a tus gustos y también en base a gustos de personas que tienen gustos similares a los tuyos, pues es algo que posiciona más a la plataforma, que la hace más agradable de usar y van a seguir usando a largo plazo. Entonces, bueno, pues ese es un ejemplo que viene siendo como para este caso del ejercicio. Déjenme ver si había otra cosa que esté pendiente. Bueno, en el caso de esto de los datos abiertos, pues también va a haber así como licencias que pueden tener. Este es un caso eh, de licencia que se llama Open Data Commons Public Domain Dedication a License. Básicamente, pues aquí es un tipo de licencia que podría tener los datos y que nos va a indicar qué tanto podemos hacer con ellos. Eh, Esto es algo un tanto general. En el caso, por ejemplo, de esta fuente de información, que es de los datos de gobierno de aquí de México, generaron una licencia como propia, que también es muy abierta, pero bueno, en este caso, su licencia, pues ellos le llaman libre uso MX, y nos dicen que con ella podemos hacer y distribuir copias de los datos, podemos difundirlos y publicarlos, podemos adaptarlos o reordenarlos, extraerlos total o parcialmente, explorar comercialmente esos datos y a su vez crear conjuntos de datos derivados de los que obtengamos de esta página. Es decir, nos da total libertad de hacer con los datos, o sea, hacer lo que queramos con ellos. Nos da pues aquí también un ejemplo de cómo podemos citarlos. Pero bueno, aquí pues, lo importante es esta parte, ¿no? ¿Qué tanto nos está permitiendo? Bueno, menciono esto porque pues es una parte importante al momento de que ustedes pues consideran el trabajar con datos para emprender algún proyecto de Big Data o bueno, aplicarlo a algo que sea de su interés. Es muy importante saber pues sí, qué licencia tienen esos datos con los que están trabajando. Y bueno, pues sería todo de esta presentación. Este, pues perdón, pasamos a la parte de preguntas. Si gustan abrir sus micrófonos o escribirlas por el chat. Y bueno, vamos a ver si han escrito algo hasta el momento. Ok, de momento todavía no hay nada. Vamos a esperar unos minutos a ver si surge algo. Ok, no es una duda, pero comenta José Romo que estamos invitados a profundizar en este campo. Claro, pues sí, en este caso, pues fue algo pues muy introductorio para tener como una idea del concepto, de dónde surge la información, más que nada los datos para que podamos utilizar herramientas de Big Data, que bueno, pues ya su uso de estas herramientas pues ya sería como eh, tener conocimientos un tanto más técnicos sobre cosas de programación.
Ok, parece que no hubo ninguna duda. Bueno, un momento mi compañera Karina les pondrá en el chat nuestras redes sociales.